Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Claude Shannon, el mago que hizo posible Internet y la tecnología moderna. Desde el primer teléfono que recibiste hasta el dispositivo que usas ahora, y todo lo que haces a través de Internet, la huella de Claude Shannon está en todas partes. ¿Alguna vez te has preguntado cuán poderosa es la información? La historia de Shannon es la clave para entenderlo. Es posible que no reconozcas su nombre, pero sus teorías, esas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción, han transformado tu vida diaria de formas que no imaginas. Si te digo Shannon, ¿qué te viene a la mente? Un matemático aburrido, encerrado en su laboratorio. Pues olvídate de esa imagen, porque él era más como el rockstar de las matemáticas, un tipo que cambió para siempre cómo entendemos y usamos la información. Y no era un geek con gafas gruesas viviendo entre pilas de libros. Shannon era un genio, pero de esos que hacen explotar la cabeza con ideas que parecen magia. ¿Qué es la información?, te preguntas. Pues justo eso fue lo que Shannon trató de descubrir. De hecho, fue el primero en hacerla algo tangible, algo que podía ser calculado. Y no cualquier cosa que se entiende de inmediato, sino algo que cambió todo el panorama de la comunicación y la tecnología moderna. La historia de Shannon comienza en una familia normal pero con mucho potencial. Su padre, abogado, podría parecer alejado de las ciencias, pero le dio una enseñanza invaluable: en todo lo que hagas, siempre tiene que haber lógica. Y su madre, una mujer con una sabiduría tranquila, lo ayudó a comprender que la inteligencia no es algo con lo que nacemos, sino algo que se cultiva, que se aprende con esfuerzo y dedicación. Quizá te imagines que esto hizo de Shannon un tipo aburrido, pero para nada. Este hombre tenía una mente prodigiosa. A los 3 años ya hablaba 5 idiomas. A los 4, resolvía cálculos mentales que harían sudar a cualquier adulto. Vamos, probablemente esos problemas de matemáticas de tu infancia ahora te parecen de lo más sencillo. Pero Shannon no era solo un matemático, su curiosidad no tenía límites. De niño, le encantaban los juegos de lógica, los acertijos y los problemas difíciles. Seguro que tú también te has sentado alguna vez frente a un problema pensando si pudiera resolver esto, sería un genio. Pues bien, Shannon lo hizo, y lo hizo en grande, y a una edad temprana. Cuando llegó a la universidad, su elección era clara: ingeniería eléctrica y matemáticas. Aunque su padre esperaba que siguiera sus pasos como abogado, Shannon decidió tomar otro camino, uno que lo llevaría a reescribir las reglas del juego en el mundo de las comunicaciones. Se convirtió en una especie de rebelde dentro del mundo académico. Y no solo era brillante, sino que le fascinaba resolver problemas prácticos con la teoría matemática. En el MIT, su tesis de maestría, titulada sobre el análisis simbólico de la lógica en el diseño de circuitos, fue una de las primeras bases de lo que hoy conocemos como la teoría de la información. En ese momento, mientras tú probablemente te desvelabas por alguna tarea, Shannon ya estaba desentrañando los misterios de los circuitos mediante símbolos matemáticos. Esa investigación fue un salto gigantesco para la ingeniería eléctrica y, aunque no lo sabíamos entonces, para la teoría de la información. Pero esto era solo el comienzo. Aquel joven parecía estar destinado a cambiar la forma en que entendemos la comunicación. Si pensabas que solo estaba trabajando con circuitos, estás muy equivocado.
Lo que Shannon estaba haciendo no solo era técnico, sino algo mucho más grande. Estaba construyendo los cimientos de algo que todavía hoy sigue moldeando nuestro mundo. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Imagina que estás en plena Segunda Guerra Mundial, un conflicto en el que la seguridad de las comunicaciones era crucial. Shannon, como un espía silencioso, estaba trabajando en un proyecto de criptografía para el gobierno estadounidense, resolviendo los problemas más complejos de cifrado. No había coches deportivos ni trajes elegantes, solo Shannon, con su cerebro y sus ecuaciones, luchando en la guerra de la información. Él no buscaba la fama, sino el impacto. Y vaya si lo consiguió. A pesar de la falta de reconocimiento en su época, sus contribuciones ayudaron a los aliados a descifrar códigos enemigos, como el famoso enigma de los nazis. Mientras miles de mensajes se intercambiaban entre el enemigo y las tropas aliadas, Shannon y su equipo eran como sombras que aseguraban que la información no cayera en manos equivocadas. Pero Shannon no se detuvo ahí. Su teoría de la codificación fue clave para el desarrollo de la criptografía moderna, la que utilizamos todos los días en Internet. ¿Alguna vez te has fijado en ese pequeño candado en tu navegador? Todo eso está basado en las teorías que Shannon desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a su trabajo, la guerra cambió el rumbo, pero más importante aún, la forma en que hoy nos comunicamos, compramos en línea o compartimos información, todo tiene las huellas de Shannon. Si no fuera por él, no estaríamos tan tranquilos al hacer una compra en línea, al hacer una transferencia bancaria, o al enviar un mensaje por teléfono móvil. Shannon, el hombre que hizo todo esto posible, no pedía aplausos. No necesitaba reconocimiento público. Su legado, aunque invisible, está más presente que nunca. No importa si no lo vemos en las portadas de las revistas o en los escenarios recibiendo premios, su trabajo sigue cambiando el mundo de una manera silenciosa pero poderosa. Así que la próxima vez que envíes un mensaje, o cuando hagas alguna transacción en línea, recuerda que, aunque no lo veas, Shannon está ahí. No solo ayudó a ganar la guerra, sino que también cimentó las bases de la seguridad digital que nos protege todos los días. En 1948, Claude Shannon presentó un concepto que cambió el mundo. Probablemente no se imaginaba que, décadas después, cada rincón de nuestra sociedad moderna dependería de su teoría. Hoy, cada segundo que pasas viendo YouTube, enviando un mensaje o jugando en línea con Wi-Fi, es gracias a él. Su artículo más famoso, La teoría matemática de la comunicación, hoy no es solo un texto académico, es casi como la Biblia de la era digital. Si su nombre te suena raro, piensa en esto: cada mensaje que mandas por WhatsApp, o cada serie que ves en Netflix, es posible por sus teorías. Uno de los mayores legados de Shannon fue definir el bit, la unidad básica de la información. Puede sonar a jerga técnica, pero es simplemente un 0 o un 1, el bloque más pequeño de todo lo que vemos en la era digital. Y si alguna vez te has perdido entre claves complicadas, Shannon te dejó claro desde el principio: primero entiende la información, luego piensa en la seguridad. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Cuando te piden contraseñas más complejas, en realidad, Shannon ya te estaba dando un consejo sutil: la claridad de la información es mucho más importante que la complejidad de tu contraseña. Así que, aunque las contraseñas sean más complicadas, la teoría de Shannon sigue asegurando que puedas navegar por la red sin miedo. Al principio, Shannon trató de resolver un gran problema: el ruido en las comunicaciones. Imagínate que mandas un mensaje de texto desde tu móvil y la señal no es estable.
El mensaje podría perderse o deformarse. Shannon ideó una fórmula matemática para decirnos cómo, en un entorno ruidoso, podíamos minimizar esa pérdida de información. Esta idea transformó completamente la manera en que entendemos la transmisión de información. Ahora, todo lo que hacemos, enviar un email, un mensaje, o incluso hacer una videollamada, se basa en su definición de información y en el control preciso de la capacidad de los canales. Y no solo eso, Shannon no solo definió el bit, sino que también nos dio el concepto de cantidad de información. Antes, la gente pensaba que la transmisión de mensajes era solo eso, enviar algo de un lado a otro. Pero Shannon, como buen matemático, no se conformó con eso. Él pensaba que la cantidad de información no solo depende del mensaje, sino también de la incertidumbre que genera ese mensaje. Por ejemplo, si sabes que tu amigo desayunó cereal, la información que recibes es poca, pero si te dice que va a dejar su trabajo y viajar por el mundo, la cantidad de información se dispara. Shannon, con su mente brillante, convirtió estos conceptos tan abstractos en algo cuantificable. Imagínate ahora que estás viendo YouTube desde tu teléfono, esperando que el vídeo no se quede encargando. No sabes, pero todo eso está funcionando gracias a la famosa ley de capacidad del canal de Shannon. ¿Qué es eso? Básicamente, es la velocidad máxima a la que se puede transmitir información por un canal. Esa velocidad depende de muchos factores, la intensidad de la señal, el ruido, etc. Y gracias a la fórmula de Shannon, podemos calcular la velocidad óptima de transmisión bajo diferentes condiciones. ¿Cómo te afecta? Pues, cuando ves un vídeo sin interrupciones, es porque esa fórmula de Shannon está trabajando para que tu experiencia de navegación sea mucho más fluida. Sin sus teorías, el Internet que conocemos, con su alta velocidad y la posibilidad de ver contenido en HD, probablemente sería mucho más lento. Otra gran contribución de Shannon fue la teoría de la codificación. Todos sabemos que la transmisión de datos se basa en la información binaria, pero ¿cómo hacer que esta información viaje más rápido y ocupe menos espacio? Shannon resolvió eso con una fórmula matemática que nos permite comprimir la información. Así, cuando envías una foto, un vídeo o un mensaje de voz, el archivo ocupa menos espacio y viaja más rápido, gracias a su trabajo. Cada vez que ves un vídeo sin que se quede congelado, o escuchas un audio claro sin interferencias, puedes agradecerle a Shannon. La teoría de Shannon no solo se aplicó al ámbito de las telecomunicaciones, sino que ha sido crucial para los avances de la tecnología de Internet. Desde los anuncios que ves en línea hasta los correos electrónicos que envías, pasando por todas las publicaciones en redes sociales, todo está fundamentado en sus principios. Lo que él creó hace décadas es el pilar invisible de nuestro mundo digital actual. Y dentro de su teoría, Shannon también incorporó el concepto de ruido. Ese ruido no solo es el sonido molesto en una llamada telefónica, también se refiere a todos los factores que pueden interferir con la información en tránsito. Hoy hablamos de congestión en las redes o interferencias en las señales, y todo eso encaja perfectamente en lo que Shannon predijo. Su teoría no solo describe cómo transmitir información de manera precisa y segura, sino también cómo lidiar con el ruido que puede distorsionar esos datos. Es como si cuando publicas una foto en Instagram, Shannon hubiera diseñado el mecanismo que asegura que tu imagen no se vea borrosa por culpa de la señal. Además, la influencia de Shannon va mucho más allá de las telecomunicaciones. Su trabajo impulsó el desarrollo de la ciencia computacional, especialmente en áreas como el cálculo digital y la compresión de datos.
Lo que empezó como una serie de fórmulas matemáticas inspiró el progreso que permitió la llegada de la era digital. Hoy, todos los centros de datos, la computación en la nube y todos nuestros dispositivos electrónicos están funcionando bajo las reglas que Shannon nos dejó. Probablemente nunca pensaste que sus teorías decidieran si un vídeo en YouTube se reproduce con fluidez, o si el email que mandas llega rápidamente. Cada vez que presionas play en Netflix, Shannon está ahí, invisiblemente asegurando que no tengas problemas de buffering. Él es el héroe sin capa que mantiene todo funcionando en tu vida digital. Y con cada avance tecnológico, las teorías de Shannon siguen siendo la base de la sociedad de la información. En el futuro, incluso con la llegada de 5G y la computación cuántica, sus ideas seguirán marcando el camino hacia un mundo cada vez más digital. ¿Sabes? Cuando te piden una contraseña difícil de recordar, tal vez te sientas frustrado. Pues bien, Shannon ya pensó en ese problema. Aunque, no se le ocurrió la idea del botón de olvidé mi contraseña, quizás por eso lo seguimos sufriendo. Pero si no fuera por Shannon, hoy ni siquiera tendríamos contraseñas seguras, y mucho menos podríamos proteger nuestra información personal. Y cuando hablamos de cifrado, es otro de los regalos de Shannon al mundo. Imagina que hoy compras algo en línea con tu tarjeta de crédito. Si no fuera por Shannon, esa información podría ser interceptada. Su teoría de cifrado abrió el camino para algoritmos que mantienen seguros nuestros datos más sensibles. Shannon no solo nos mostró cómo cifrar información, sino también cómo crear claves secretas para que nadie más pueda leer nuestros mensajes. Y gracias a su trabajo, nacieron conceptos como el cifrado simétrico y asimétrico. Los primeros, donde usas una clave común para cifrar y descifrar, y los segundos, donde tienes dos claves, una pública y otra privada. Sin Shannon, no tendríamos ni las bases para la seguridad digital que hoy damos por sentada. Si Shannon estuviera vivo, podría considerarse el abuelo de las criptomonedas, porque su trabajo en el cifrado teorizó el camino que permitió el nacimiento de tecnologías como el blockchain y Bitcoin. Todo lo que hoy hacemos en el mundo digital, desde pagar con tarjeta hasta navegar por páginas protegidas, se basa en sus principios de seguridad y cifrado. Así que, la próxima vez que inicies sesión en tu cuenta bancaria en línea, envíes un mensaje privado o hagas una compra, recuerda que Shannon está detrás de todo esto, protegiendo nuestra información. No importa si no le conocemos el rostro, su legado sigue garantizando nuestra seguridad en el mundo digital. La vida personal de Shannon era tan discreta como su enfoque hacia las matemáticas. No era el tipo de padre que ponía a sus hijos a resolver problemas complejos de álgebra, de hecho, le gustaba más verlos jugar con juguetes mecánicos. Su vida, en resumen, era como un festín silencioso de tecnología. Su vida familiar era privada y sencilla, mientras que sus logros hacían temblar los cimientos del mundo entero. Imagina esto, mientras otros científicos estaban obsesionados con llevar la tecnología al límite, Shannon regresaba a casa para relajarse con su esposa Meta y elegir el juguete más divertido para sus hijos. Todo un contraste, ¿verdad? Pero no te equivoques, Shannon no solo se mantenía al margen de la tecnología, sus relaciones con otros gigantes de la ciencia eran todo lo contrario. Tal vez no lo sabías, pero Shannon trabajó mano a mano con figuras como von Neumann y Turing, quienes también dejaron huella en la historia de la tecnología. Imagina una conversación entre ellos, ¿crees que esto es un problema matemático?, podría preguntar Shannon. Y von Neumann, rascándose la cabeza, respondería, no, es un problema de codificación.
Shannon fue el que desbloqueó el mundo de la información con las matemáticas, y von Neumann lo siguió, empujando las fronteras de la informática. Juntos, eran como una pareja de superhéroes tecnológicos, con chispas de creatividad que iluminaban todo el campo de la ciencia. Pero esa colaboración no solo ayudó a avanzar la tecnología, también aseguró que el nombre de Shannon se grabara en la historia de la ciencia. No solo era el pionero del mundo digital, sino también el pilar de su familia. Y es que Shannon fue un genio atípico que nos dio una perspectiva única, un hombre que fue tanto un visionario tecnológico como un padre común. Su vida no necesitaba hacer ruido, su trabajo hablaba por él, empujando el progreso sin alardes. Y la influencia de Shannon no se limitaba a su familia o a sus colegas, sus investigaciones transformaron toda la era de la información, desde las comunicaciones hasta la informática y la Internet. Cada vez que haces una llamada, envías un mensaje o miras un vídeo, Shannon está ahí, en las sombras, asegurándose de que todo fluya perfectamente. Gracias a su trabajo, hoy puedes disfrutar de contenido en YouTube, enviar correos electrónicos o hacer llamadas sin depender de los lentos sistemas de correo postal del pasado. Imagínate un mundo sin Shannon. La comunicación instantánea, las compras en línea, la computación en la nube, todo eso podría no existir. El advenimiento de la era digital, tal como la conocemos, no habría sido posible sin sus contribuciones. Cuando escuchas era digital, quizás te suene futurista, pero sin Shannon, aún estaríamos esperando cartas en el correo, y ni siquiera los correos electrónicos existirían. Sus teorías sobre el cifrado y la información fueron fundamentales para conectar al mundo y para dar forma al funcionamiento global de la comunicación. Shannon no solo fue un pionero de la ciencia, sino también un héroe silencioso en nuestras vidas cotidianas. Sus investigaciones dejaron de ser solo teorías sobre papel y se infiltraron en cada rincón de nuestra existencia diaria. Piensa por un momento, cuando hablas por teléfono, envías un mensaje o ves una página cargar rápidamente, ¿te has detenido a pensar en el trabajo que hay detrás de toda esa fluidez? Todo esto es gracias a Shannon, quien sentó las bases para la conectividad global y la transmisión de datos en este mundo digital. A medida que más personas empiezan a reconocer la magnitud de su legado, está claro que la huella de Shannon nunca desaparecerá. Con una sola investigación, revolucionó las reglas de la transmisión de información y permitió que la comunicación digital no solo fuera posible, sino rápida, eficiente y escalable. Cada vez que hablas por teléfono, envías un mensaje o compartes una foto en redes sociales, puedes agradecerle a Shannon por hacer que todo eso funcione de manera segura y eficiente. Si Shannon supiera el impacto que su trabajo tiene en la actualidad, probablemente sonreiría y diría algo como, solo estaba dándole un nombre a los números, y resulta que cambié el mundo. Como se dice en España, en casa del herrero, cuchillo de palo, porque a veces los avances más importantes vienen de los lugares más inesperados. Y, claro, esos avances pueden ser tan simples en apariencia pero tan poderosos en su impacto. Ahora piensa, cómo se ha infiltrado el trabajo de Shannon en tu vida diaria. Cada vez que haces clic en tu computadora o deslizas tu dedo por la pantalla de tu móvil, todo está relacionado con su teoría de la información. Si alguna vez te has preguntado cómo es que todo esto funciona sin interrupciones, no olvides agradecer a ese héroe silencioso, Claude Shannon. Es todo un cambio de juego. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.